Bueno, pues ya se lo decíamos al comienzo de Otras Miradas. Hoy el tiempo que dedicamos a la entrevista, es decir, el tema central del programa, tiene que ver con la donación de órganos. Y es importante porque hace poquito se celebraba el Día del Donante de Órganos y además la Asociación Alcer cumple 40 años, con lo cual hay muchas razones para llamar a su presidente, como en otras ocasiones, a Juan Carlos García del Villar, y por eso me acompaña en esta ocasión. Juan Carlos, bienvenido. Hola, bienvenido, buenas tardes. Estoy yo encantada de tenerte aquí, fíjate, porque es verdad que es un clásico esto de contar año tras año, ¿verdad?, con la participación de Alcer Toledo y seguir celebrando, bueno, vuestros años de existencia, 40 años. 40 años ya, correcto. ¿Verdad? Con lo cual hay motivos para enorgullecerse. Siempre lo hacemos en el contexto del Día del Donante. ¿Por qué? Porque hay que insistir, ¿verdad? Aunque parezca, yo creo que los medios de comunicación siempre tratamos este tema cuando se acerca el Día del Donante, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. No sé si los ciudadanos son suficientemente conscientes, ¿no?, de lo que supone una donación de un órgano. Pues sí, efectivamente, como dice Teresa, hay que seguir insistiendo y concienciar a la gente. Afortunadamente, cada vez la sociedad toledana y castellano-manchega están más concienciadas sobre la donación de órganos, afortunadamente, con acciones como las que desarrollamos desde la Asociación Alcer o bien desde las administraciones, a través de la Coordinación Regional de Trasplante y Provincial, que son muchas labores de concienciación a través de muchas actividades que hacemos para concienciar y que se dé cuenta la gente de que donar es salvar vidas. Sí, directamente, ¿verdad? Correcto. Porque si damos algunas cifras, por ejemplo, en estos 5 primeros meses del 2016, 32 donaciones de órganos, lo que supuso 70 personas que se han beneficiado gracias a esos 32 gestos solidarios, vamos a decirlo aquí, con lo cual, efectivamente, se está donando vida, que es lo más importante. Correcto, se dona vida y se salvan muchas vidas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los enfermos renales tenemos una máquina con la cual podemos seguir viviendo en caso de que tengamos esa enfermedad terminal. Sí. Pero hay otro tipo de enfermos como son corazón, páncreas, hígado, pulmón, etcétera, que no tienen máquina, es decir, si no tienen un órgano van a fallecer. Sí. Y como decíamos, si la gente se solidariza y hace el acto de la donación, y se lo hace, pues es muy importante y va a salvar muchas vidas. Como en este caso decías, más casi 80 personas se han salvado la vida. Qué maravilla, porque en general podemos estar contentos, es una tasa positiva, e incluso a nivel nacional sí que en otras ocasiones hemos oído que somos bastante generosos a la hora de las donaciones. Queda todavía un camino por recorrer, no se puede decir que todo está hecho, pero sí que podemos estar contentos. Sí, para estar muy contentos. España sigue siendo líder mundial, como decía el doctor Matesán, el presidente de la Organización Nacional de Trasplantes. Sí. Este año pasado alcanzamos la tasa de 42 donantes por millón de población. Sí. Si esperamos este año pues, estar ahí también en 42, incluso crecer un poquitín más. Sí. Si tenemos en cuenta esos datos son muy buenos. En Castilla-La Mancha estamos en una tasa de donación por millón de población de 36 donantes y esperamos seguir creciendo también. Si tienes en cuenta que hace escasamente 7 años estábamos en 12 donantes en Castilla-La Mancha hablando por millón de población y hoy en el 2016 estamos a 36, hemos hecho un buen crecimiento. Claro, y sobre todo por la labor de concienciación que habéis hecho también desde las asociaciones, insistiendo y poniendo vuestro ejemplo, ¿no?, de cómo le cambia la vida a una persona cuando recibe un trasplante de un órgano. Correcto, le cambia mucho, le cambia toda la vida. Como decíamos antes, es de saber que vas a fallecer en algunos casos a poder seguir viviendo con una vida relativamente normal, lógicamente con las contraindicaciones que tienen los medicamentos que se toman, que son muchos para poder mantener ese órgano, para no rechazarlo, pero reconocer relativamente normal, pero se salvan muchas vidas y te cambia la vida tuya y de tus familias. Sí, yo creo que uno no es consciente hasta que no pasa por esta situación, ¿no?, que tiene que hacer frente a una enfermedad pues que le provoca estar incluso pues eso, al límite de la muerte y que gracias a ese órgano sigue adelante su vida. Correcto, como decíamos, cambia mucho la vida y le cambia mucho y sobre todo eso sabe que una persona, sobre todo la persona que ha donado los órganos, el familiar de la persona que ha donado los órganos, se va a sentir más reconfortado con el tiempo al saber qué parte de ese ser querido sigue viviendo en este mundo y salvando la vida de otra persona. Claro, fíjate qué satisfacción, ¿verdad? Correcto. Ya que has perdido a ese ser querido, por lo menos que te quede, ¿no?, ese consuelo. Correcto. En Castilla-La Mancha leía yo que son 16.346 personas las que tienen carné de donantes. Todavía hay que insistir, ¿verdad?, porque somos 2 millones de habitantes los que hay en Castilla-La Mancha y se podría hacer mucha labor en este sentido. ¿Qué supone tener un carné de donante? Porque yo creo que hay que insistir un poquito en este punto. Si uno se hace donante de órganos, tiene un carné, pasa a formar parte de un registro que en el caso de que pues llegue esa situación y uno pierda la vida, se sepa que se pueden contar con sus órganos, ¿o no funciona así? No funciona así, no hay un registro de las personas que hacen el carnet.
tú te haces un carnet de órganos, se te manda ese carnet y automáticamente no hay ninguna base de datos en la cual quede reflejado un nombre que eres donante. Perdón. Lo importante no es el carnet en sí, el carnet es que manifiesta que en vida quieres ser donante. Lo importante, porque puedes tener carnet, darse el caso de que fallezcas y los familiares negarse. Es decir, no es vinculante tener el carnet. Lo bueno y lo mejor es que en vida transmitas la intención de que quieres ser donante a tus familiares más allegados para que lo sepan, independientemente de que tengas un carnet o no. Y como te decía, no hay ningún registro de donantes, simplemente que da fe de lo que tú quieres ser. Claro. Sí existe el registro de últimas voluntades, que lo puso en marcha Castilla-La Mancha, en el cual tú ya sí puedes decir si vas a ir, lógicamente, con unos requisitos mucho más complicados, bueno, no como complicados, se exigen más cosas, como más datos, en el cual sí das fe en vida de que tú en el registro de últimas voluntades quieres ser donante, ahí sí que serías donante. Sí. Fíjate, pues eso es que es un dato yo creo que la mayoría desconocemos, ¿verdad? El que esto funciona así, el que uno tenga un carnet de donante, porque se dará el caso de que a última hora, quizá, bueno, pues ante esa situación difícil a la que tienen que hacer frente los familiares, a pesar de que el fallecido sí quisiese donar órganos, si ellos no lo sabían, pues que digan que no. Correcto, puedes decir que no, la última palabra siempre la tienen los familiares. Por eso es muy importante, puedo insistir en que digan en vida que quiero ser donante a los familiares más allegados, porque si tienes el carnet, por ejemplo, y no lo has transmitido a tus familiares y ellos desconocen que tú tienes un carnet, a lo mejor ellos se pueden negar cuando tú querías ser donante en vida. Por eso lo importante es transmitir en vida lo que tú quieres que pase si en caso de que fallezca, o sea, posible donante. Sí. Juan Carlos, vamos a hablar de Alcer también, que desde luego os lo merecéis en estos años de lucha contra las enfermedades del riñón, que se ha conseguido mucho. Es fundamental formar parte de una asociación como la vuestra con esta trayectoria. ¿Hay un antes y un después de conocer Alcer para los que hacéis frente a una de estas enfermedades? Sí, hay un antes y un después, no te quepa la menor duda. Alcer te da ayuda en todos los aspectos a los enfermos renales. Para que te hagas una idea, yo por ejemplo cuando entré en diálisis, o muchos de los enfermos que entran, existe la asociación, lo sabes, pero no haces... o no, bueno, está ahí, te apuntas, pero no participas. Pero realmente cuando te vuelcas en ella es cuando te ponen un riñón o un órgano. Realmente es cuando te das cuenta de la labor que ha desarrollado la asociación. Y damos una ayuda de todo tipo, laboral, social, psicológica, administrativa, a todos los enfermos renales que nos solicitan, sean socios o no, independientemente de Alcer, porque pasa mucha gente por nuestras oficinas. Sí, porque ¿cuáles son las mayores dificultades a las que tiene que hacer frente? Me imagino que dependiendo del paciente, el tipo de enfermedad, pero sí que tendrá que pasar por unas dificultades que, bueno, que complican su vida, ¿no? Una enfermedad del riñón. Sí, claro, cuando te dan la enfermedad o la noticia de que tienes que entrar a una máquina, que vas a depender de ella durante 3-4 veces en semana, 3-4 horas igual, pues claro, te cambia mucho la vida tuya y de tus familiares, y digamos que un poco bueno, pues laboralmente, socialmente, pues el mundo un poquito como que se te viene encima, gracias a la labor que desarrollan profesionales en Alcer, también enfermos, porque hacemos reuniones con enfermos que ya están, para que transmitan su experiencia, pero tenemos psicólogo, dietista o trabajador social o administrativo, como decía antes, pues te ayudan mucho y te ayudan mejor a afrontar esta enfermedad de una forma más, bueno, pues con más conocimientos por lo menos de lo que es esto. Entonces, bueno, pues vas más tranquilo, más seguro y afortunadamente pues para eso estamos, entre otras cosas. Es fundamental saber a la que uno se enfrenta, ¿verdad? El conocimiento y bueno, también la actitud, esto hay que trabajarlo. Al principio me imagino que es difícil por lo que estás contando, por eso saber que hay otras personas que van a pasar por lo mismo o que pasan por lo mismo que tú, esto siempre ayuda. Correcto, sí, ayudamos siempre, ya digo, mucho y bueno, pues hacemos actividades de todo tipo. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos que ya es un clásico en la provincia de Toledo, es el concurso de dibujo y narrativa y sobre donación de órganos, que participan pues casi la totalidad de institutos de la provincia de Toledo. Y cerca de 3.500 trabajos recibimos. Hace poco tiempo, en el mes de mayo, hicimos la entrega de premios, todo un éxito, y bueno, con actividades como esta también de concienciación, de la labor de ayuda a los enfermos, pues poquito a poquito vamos funcionando y hacemos que la vida de los enfermos renales sea mejor. Porque son muy frecuentes las enfermedades renales hoy en día. Sí, ten en cuenta que la enfermedad renal se calcula que un 10% de la población padece o va a padecer durante su vida algún tipo de enfermedad renal. Un 10% estamos hablando de una cantidad muy alta. Lo que pasa es que los casos detectados, pues bueno, son menos lógicamente, pero cuando llegan, en muchos casos, el riñón no es una enfermedad que dé muchos síntomas. Cuando da el síntoma o cuando se empieza a ver que estás enfermo, desgraciadamente hay soluciones, pero en muchos casos no la hay, que pasas a ser enfermedad terminal.
Sí. Entonces, bueno, pues lo que intentamos también es hacer mucha pues, precaución o detección precoz de la enfermedad renal, conjuntamente con las autoridades sanitarias. Con lo cual, la prevención, importante insistir, ¿verdad?, en que cuidarse, bueno, es para estas enfermedades y para todas, pero también el diagnóstico precoz, que facilita mucho las cosas. Correcto, sobre todo las personas hipertensas, cuidar mucho la dieta alimenticia, andar, hacer ejercicio. Y como te decía, sobre todo hay gente que es más propensa a esa enfermedad, como decía, la gente con hipertensión, gente con diabetes, mellitus. Entonces, bueno, esa gente debe cuidarse un poquitín más y seguir unos parámetros, lógicamente, que le van a marcar los médicos. Sí, fíjate que nos insisten siempre los médicos, ¿verdad?, en estas pautas que nos cuesta tanto asumir, pero es que son fundamentales, ¿no?, para prevenir estas y otras muchas enfermedades. Correcto, sí, hay que hacer la dieta o lo que nos mandan los médicos, tenemos que respetarlo y hacerlo, porque si no lo hacemos vamos a terminar, sobre todo con, como te decía antes, hipertensos o de diabetes, van a terminar, no quiere decir que terminen, pero pueden terminar con una enfermedad renal. Claro. Fíjate, después de estos 40 años, me imagino que uno echa la vista atrás y se alegra de todo lo conseguido, también queda un camino por recorrer. Si nos ponemos a mirar al futuro, ¿qué os gustaría conseguir o qué os gustaría mejorar? Hemos conseguido muchas cosas. Por ejemplo, date cuenta que hace mucho tiempo, cuando empezamos nosotros, apenas había máquinas de diálisis. Es decir, solamente tenían acceso a las máquinas, como posteriormente veremos. Sí. Había acceso a las máquinas de muy poquitas personas. Sí. Es decir, no todo el mundo tenía acceso a poder estar en una máquina conectado para mantenerse con vida. Afortunadamente, hoy el 100% de los enfermos renales están tratados con máquinas. En estos 40 años era una de las partes de la evolución. Tenemos centros de diálisis, que antes no los había, privados, públicos, con unas calidades de las máximas calidades exigibles hoy día. Sí. Y bueno, lo que intentamos es una inserción, una detección precoz antes de la enfermedad renal, como decía antes, conjuntamente con los médicos, y también vamos encaminados a una integración de la persona enferma renal más en la sociedad, que se integre mucho más, va muy integrada, pero queremos que se integre más socialmente y por unos derechos que se han perdido en ciertos momentos, ganar esos derechos como una persona normal. Seguimos luchando por ahí desde nuestra asociación. Fíjate, que haya que seguir insistiendo en esto, en tener igual de derechos y una igualdad con el resto de personas, aunque no tengan una enfermedad. Y te iba a decir más, incluso, fíjate, apuntabas a cómo hay que hacer frente a una serie de dificultades. No sé si las dificultades también vienen del entorno. ¿La gente acepta al enfermo renal, por ejemplo, el ambiente laboral, que también es fundamental? Sí, lo acepta. Cuando te la detectan, sí te la aceptan. El problema viene cuando tienes la enfermedad y quieres buscar trabajo. Ahí viene el problema. Ten en cuenta, por ejemplo, que una persona trasplantada, muchas personas trasplantadas no tienen incapacidad, o es cero el porcentaje de minusvalía que tienen. Entonces, si van a buscar trabajo con una enfermedad, mínimo van a tener que ir 12 veces al año el médico como mínimo para analítica o consulta médica. Pues los empresarios, lógicamente, cogerán a una persona porque no tienen ningún tipo de beneficio al contratar a esta persona. Una vez que están trabajando, difícilmente digamos que que lo aceptan, lo suelen aceptar y conviven con el compañero. Con lo cual queda un camino todavía por recorrer. Correcto. Bueno, nos vamos a despedir con un vídeo, ¿verdad?, que habéis elaborado con motivo del 40 aniversario. Sí, efectivamente, hicimos con motivo de la Federación Nacional, con motivo del 40 aniversario, hemos realizado un vídeo sobre la evolución que te comentaba antes de los enfermos renales en España, y creo que es muy interesante, muy bonito. Sí. Bueno, pues este es el broche de oro que ponemos a esta entrevista con Juan Carlos García del Villar, que nos ha gustado mucho tenerte, como siempre, aquí en el programa, así que será un placer seguir hablando de donación, ¿verdad?, y concienciar desde los medios. Exactamente. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí, y siempre que lo llaméis estaremos encantados. Bueno, y a todos ustedes también muchas gracias por prestarnos atención. Les dejamos con este vídeo y conmemoramos juntos los 40 años de Alcer Toledo. En 2016 celebramos que hace 40 años un grupo de personas se unieron en torno a un objetivo: mejorar la vida de las personas con enfermedad renal en España. Así que nos hemos preguntado, ¿lo lograron? En 1976, el 90% de los pacientes con insuficiencia renal crónica morían por no tener acceso al tratamiento de hemodiálisis. Solo 1 de cada 10 pacientes podía acceder al tratamiento. En 2016, el 100% de los enfermos renales que precisan tratamiento de diálisis en España tiene acceso al tratamiento. En 1976, el número de monitores de hemodiálisis, los llamados riñones artificiales, apenas llegaban a 200 en España.
Hoy hay aproximadamente 10.000 monitores de hemodiálisis disponibles en el país. Hace 40 años, solo 25 centros en España tenían programa formal de diálisis. En la actualidad, más de 200 centros tienen programa oficial de diálisis. En 1976, la vida media de un paciente sometido a tratamiento renal sustitutivo era de 4 años. 40 años después, la mortalidad anual del paciente en tratamiento renal sustitutivo es de apenas el 8%. Cuando hace 40 años un grupo de personas pensó que era necesario luchar por mejorar la vida de los pacientes renales en España y creó Alcer, solo se realizaban trasplantes en Madrid y Barcelona. Hoy estamos orgullosos de contemplar cómo más de 40 centros realizan trasplantes renales en toda España. Y estamos orgullosos de que el trabajo de Alcer originó el nacimiento de la Organización Nacional de Trasplantes en 1989, referente mundial en este campo. Parece que ya tenemos respuesta a nuestra pregunta. ¿Lo lograron? Los fundadores de Alcer y todas las personas que han formado parte de nuestra historia han logrado mejorar la vida de los enfermos renales y de sus familias en España en estos 40 años. Y seguiremos trabajando porque hoy enfrentamos nuevos retos. Muchas personas mueren por problemas cardiovasculares antes de detectarles la enfermedad renal. Seguimos teniendo 4.000 personas en lista de espera de trasplantes de riñón. Los pacientes ahora viven más y hay que ocuparse de las familias, el empleo y recuperar los derechos perdidos en estos últimos años. Por otros 40 años de trabajo por los enfermos renales. A todos los que habéis construido y construís Alcer cada día, muchas gracias.